¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy la licenciada Lisbeth Ortega y es para mí un gusto, un placer recibirlos y estar con ustedes como cada martes aquí en nuestro programa Hablando Derecho de la Nacional Barra de Abogados LEX a través de Radio Mix Valle. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el gusto de presentar hoy un tema que a muchos nos va a llamar la atención, de interés social como siempre para el uso y realmente disfrute de ustedes, porque es un tema que para todos nos llega a ser de interés en cierto momento. Lo que es las pensiones y jubilaciones. Es un tema pues que en los últimos tiempos ha tenido mucho auge porque ha habido muchas modificaciones, es correcto, muchos cambios. Desafortunadamente nuestro país ha tenido muchas reformas y yo creo que a nivel incluso global, debido al incremento de la edad de las personas, de la población en general, que va teniendo más años y pues obviamente va necesitando más de los recursos de una pensión, jubilación, que en unos momentos vamos a ver la diferencia y que obviamente pues estos van a ser determinados por el momento en el que empezaron a cotizar las personas. Actualmente existen dos tipos de modo de jubilarse en nuestro país, derivado de en qué momento empezaron a cotizar, ley de 1973 o bien ley de 1997. Y pues para platicar de este interesante tema, tengo el gusto de darle la bienvenida y agradecerle su presencia, como siempre, al licenciado Jorge Rosales. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Un gusto de poder estar transmitiendo nuevamente aquí con nuestros compañeros de Radio Mix, con el gusto de siempre. ¿Qué te parece nuestro tema del día de hoy, licenciado? Fíjate que muy interesante, muy actual. Es una problemática que ha acarreado desde hace mucho tiempo a nuestro país, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma el gobierno federal no ha encontrado, el legislativo, el ejecutivo no ha encontrado la forma de adecuar las formas en las cuales las personas al final de su edad laboral puedan llegarse a una pensión digna. Por eso es que tantas reformas a las leyes del IMSS, en las cuales se trata de resolver esta problemática, una problemática actual que hemos acarreado desde hace mucho tiempo, pero todavía sigue vigente y que todavía no se resuelve, desgraciadamente. Me gustaría comenzar por definir qué es una jubilación, ¿no? Perfecto, licenciado. Sí, una jubilación es el retiro del empleo público o privado, por el tiempo determinado que se cumplió laborando, pero a una cierta edad. Claro. En la cual va a ser, como prestación va a ser una retribución económica constante. Eso es lo que vendría siendo una jubilación. Aquí tenemos tres elementos fundamentales. Uno, que sea de retiro del empleo por edad, de la cual va a derivar una prestación económica periódica y debe de cumplir ciertos requisitos, ya decíamos, de edad y de tiempo de haber laborado. Muy Eso bien, es una licenciado. jubilación. Sí, principalmente, ¿verdad? Porque es importante que hagas esta aclaración, porque hay mucha confusión a veces con esos dos conceptos de pensión y de jubilación. Correcto. Y es importante que nuestros seguidores y amigos pues sí tengan más claro que pues hay una cosa es pensión, que por ejemplo hay pensiones que son por ejemplo contributivas y no contributivas. ¿A qué se debe esto? Las contributivas, como tú bien mencionabas, pues son las derivadas de un derecho que ya el trabajador adquirió y que pues semana con semana, quincena con quincena le fueron descontando de sus percepciones, ¿no? Incluso vienen en sus recibos de nómina el descuento para su fondo de ahorro, para Infonavit, para pensión por jubilación.
Entonces es un derecho que ella fue adquiriendo a consecuencia de su trabajo, son las contributivas. Pero también tenemos las pensiones no contributivas, que son las que actualmente han causado mucho entusiasmo en la población, sobre todo adulta mayor, que son las de asistencia social, sí, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente ya en nuestro país actualmente las personas mayores de 68 años en la actualidad pues tienen derecho a esa pensión simplemente por el hecho de llegar a esa edad, ¿no? Y afortunadamente pues es un derecho que el actual gobierno ha tenido la atención y el tino, ¿no? Muy afortunado de poder hacer llegar este tipo de pensión, incluso a los que ya gozan de una pensión, sí, por motivo de trabajo, ¿no? Del IMSS o del ISSSTE, sin distinción alguna, para todos los adultos mayores. Entonces ahí tenemos una primera entrada de las pensiones contributivas y no contributivas, pero vamos a especificar también un poquito más a fondo qué es una pensión por jubilación. Y tenemos que esta pensión pues es una aportación, un derecho que el trabajador se gana mensualmente, que es una aportación que se le da mensualmente derivado de su trabajo y que se necesitan pues varios requisitos para poder llegar a obtener este tipo de privilegio. Uno de ellos pues es obviamente el llegar por lo menos a los 60 años de edad, eso específicamente para la mayoría de los trabajadores que son los asegurados por medio del IMSS. Ajá. En otra ley, por ejemplo, en la del ISSSTE, cambia ese requisito en específico de la edad, porque para mujeres, por ejemplo, es a los 54 años de edad, para los hombres a los 58 de edad. Entonces, pues ahí en cuanto a edad es un poquito diferente, pero sin embargo también los demás requisitos pues es lo mismo, ¿no? El haber tenido ciertas semanas de cotización, que ese es un requisito bien necesario. Les comentábamos en un inicio, hay dos maneras de pensionarse ya en la actualidad, que son los que se empezaron a hacer su vida laboral, a recibir cotizaciones a partir de la ley de 1973 y los que están después de 1997. Uh-huh. Los que empezaron a trabajar antes del 97 generalmente van a ser ley 73, lo cual pues tenía muchos beneficios, porque uno de entre ellos muy favorable pues era que te podías jubilar cumpliendo la edad y teniendo por lo menos 500 semanas de cotización, a diferencia de los que son ley 1997. Las semanas de cotización, el requisito de las semanas de cotización se incrementa de manera muy importante. Hasta antes del gobierno actual se pedían 1.500 cotizaciones. En este actual gobierno se hizo una modificación en el que ya se piden únicamente 1.250 semanas, lo cual pues sí les ayuda un poco, ¿no? Sin embargo sí sigue siendo una gran diferencia. Sí, ¿no? Es correcto. Entonces bueno, ese es por una parte esa situación, y bueno, el otro requisito pues es que hayan sido personas que hayan laborado y que hayan cotizado en un sistema de servicio social médico, ya sea para el IMSS, para el ISSSTE, hay varias, lo hemos tocado, el ICEMIM, el INSFAM, ¿no? Que es el Instituto para las Fuerzas Armadas, o el ICEMIM para el Estado de México, en fin. Y bueno, pues este tipo de pensión por jubilación tiene también otro tipo de beneficios, que es el que aún haya fallecido el trabajador o trabajadora, hay seguros dentro de sus descuentos que les hacen cada quincena. Hay seguros que aseguran a la viuda, al viudo, a los hijos por orfandad o a los ascendientes en su caso, ¿no? Son porcentajes a lo mejor ya mínimos, no cobran lo mismo que cobre el asegurado, pero sí son factibles, ¿no? Y la verdad es que son muy beneficiosos, porque en el caso de fallecer la persona asegurada, pues la viuda, viudo, o incluso ya recordemos que tienen los mismos derechos los concubinos, ¿no? También hemos tratado, claro, de los derechos de los concubinos, también tienen derecho a este tipo de pensión, al porcentaje, ¿no? que
que se le genere a los viudos, a los huérfanos, obviamente, al 20% de la pensión que adquiría el asegurado. En caso de que no existan hijos o esposa o esposo, pues a los ascendientes, a los padres, ¿no? Que también tienen derecho a gozar de ese seguro por pensión que su hijo o hija recibía. Claro, es importante que aprendamos a diferenciar qué es el jubilación y pensión, ¿no? Exacto. Pensión es, en la final de cuentas, una retribución económica periódica que una persona recibe. Esta puede ser por incapacidad, por viudez, la viuda de algún trabajador que falleció y que tenía derecho, como bien lo mencionabas, a una pensión, por orfandad, aquellos hijos que quedaron desprotegidos, que había una persona que cotizaba en ese sistema de seguridad social, tenía derecho a una pensión, pero quedó desprotegido. Este menor también tiene derecho a esa pensión, o por jubilación. Una pensión puede derivarse de una jubilación, y ahora la jubilación es este concepto del que hablábamos, que es el derecho que tiene un trabajador a retirarse después del empleo público o privado, después de cumplir ciertos requisitos de edad y de tiempo, ¿no? Muy importante lo que hablabas, por ejemplo, del IMSS, ¿no? Que es, creo que la mayor parte de la población laboral en México está aglomerada en el IMSS. Obviamente también existe el ISSSTE, el ISSSTE, el ISFAN, y muchas sistemas de seguridad social que existen en nuestro país, ¿no? Pero la más importante, creo, sí, obviamente es el ISSSTE. Claro. La ley de 1973, que todavía hay personas que tienen derecho a este tipo de pensiones. En aquel momento era muy benéfico. ¿Por qué? Porque no se hacía un cálculo de verdad de forma social cuál era el impacto que iba a tener otorgarle cierta pensión a una persona que había trabajado su tiempo laboral. Un dato curioso, por ejemplo, es que la ley del 1973 nada más te exigía cerca de 500 semanas laboral de cotización. Esto equivaldría más o menos como a 10 años, ¿no? Exactamente. Entonces era muy poco, y con eso ya cumplías con uno de los requisitos para acceder a una jubilación. Bueno, entre otros te decían que tenías que tener 60 años cumplidos. Y entre otros requisitos, ¿no? Pero era muy benéfica, incluso te pensionabas por lo regular con tu último sueldo. Entonces era muy benéfico, ¿no? A diferencia de la actualidad, ¿no? Que realmente los chavos que ya se van a empezar a pensionar, estaba viendo yo en las noticias que ya a partir del siguiente año, licenciado, los que empezaron a cotizar con esta nueva ley de 1997, pues ya van a empezar a pensionarse, ¿no? Si cumplen con ese requisito de las 1,250 semanas de cotización. Pero realmente, pues, el beneficio es muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos no se van a pensionar, como tú lo decías, con la ley anterior, con el último promedio del salario que adquiría el trabajador, sino que ellos se van a jubilar, con el promedio de sus aportaciones voluntarias ante el fondo de ahorro de la Afore. Entonces, si ellos no tienen aportaciones voluntarias, no van a tener nada. O sea, ¿con qué se van a jubilar, no? Entonces, necesariamente tienen que hacer aportaciones voluntarias. Para ellos, ley 97 ya no es si quieren o no hacer aportaciones. Todavía para los que están en el antiguo régimen del 73, las aportaciones es algo que les favorece para lograr una mejor pensión, ¿no? Por jubilación. Pero para los ley 97 es un requisito indispensable hacer aportaciones voluntarias, porque en el caso de no tenerlas, no va a haber fondos en su cuenta de ahorro para que puedan jubilarse. Entonces, pues, esa es también nuestra inquietud de hacer este programa para que nuestros seguidores, que muchos son gente joven, lo cual se los agradecemos, pues ahora sí que se pongan las pilas y realmente no dejen en saco roto el por lo menos revisar, ¿no? en qué fondo de ahorro están, en qué Afore están, el hacerse el hábito de hacer aportaciones voluntarias como una manera de ahorro para su vejez, porque
si los que se están ahorita pensionando con ley del 73 están recibiendo pensiones que a veces no les están garantizando el modo de vida al que estaban acostumbrados en juventud, imagínate los que no hagan aportaciones, ¿no? Que van a tener un retiro, pues la verdad, muy escaso. Sí, ¿no? es correcto. No se trata de eso, se trata de que, pues, inclusive, y a pesar de las modificaciones que tuvo que hacer la actual administración, el actual gobierno, lógicas, entendibles, a lo mejor no justas, pero entendibles por lo que les mencionábamos en un inicio, del gran incremento de población adulta mayor. Ya realmente las tasas de natalidad son muy bajas. Sí. Está habiendo pocos niños, hay cada vez menos gente joven. La gente joven nos estamos haciendo viejos, es la realidad. Y en esta década que viene y en las siguientes, la mayoría de la población vamos a ser adultos mayores. Y pues se trata de que seamos adultos mayores por lo menos con una pensión garantizada, no nada más del gobierno, sino producto de nuestro trabajo, ya sea porque fuimos asegurados o bien por las aportaciones voluntarias que hagamos. Y otro tipo de pensiones que quiero que hablemos un poquito más es las pensiones por enfermedad. No sé si recuerdas que habíamos mencionado en programas anteriores lo que era una enfermedad de trabajo cuando hablamos de los derechos laborales, y si nos siguen nuestros amigos se acordarán que hablamos de lo que significa una enfermedad de trabajo, que también a veces está acarreada por un riesgo de trabajo, no un accidente, ¿no? Que se genere dentro del trabajo o bien en el camino o regreso de tu casa al trabajo. Entonces, bueno, para poder gozar de este derecho se necesita principalmente un dictamen médico, obviamente dictado o suscrito por un médico, ya sea del ISSSTE, del IMSS, de la clínica o del servicio social al que correspondas. Yo hice una investigación específicamente para el servicio de salud con el que goza la mayoría de los mexicanos, que es el IMSS. Este dictamen en esta institución se le llama el ST4. Es un dictamen de invalidez por enfermedad general, así se le llama, y realmente también teniendo ese dictamen te pueden dar una incapacidad, puede ser temporal, que generalmente las dan por 6 meses, por 1 año, por 2 años, dependiendo de qué, de la gravedad de la enfermedad del paciente, porque hay muchas enfermedades que no ameritan una incapacidad permanente, ¿no? A menos que sea, por ejemplo, una amputación de alguna mano, alguna enfermedad mental que te deja totalmente incapacitado para poder volver a laborar en algún momento, o hay, por ejemplo, enfermedades que para el puesto que desempeñabas ya es imposible volverlo a elaborar. Vamos a poner el ejemplo, ¿no?, de las personas que se dedican a descargar camiones, cargadores, y les llega a dar un infarto. Ya de consecuencia de un infarto, dentro de los dictámenes médicos, ya no pueden volver a realizar ese mismo trabajo. Y el que regrese el trabajador a lo mejor a su centro de trabajo después de su incapacidad, no sé, de 6 meses, a volver a pedir un trabajo de ese mismo estilo, ya no es viable, porque ya sería en contra incluso de su vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso hay diferente tipo de incapacidades. Repito, generalmente son 6 meses, 1 año, 2 años. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador regresa a su servicio médico y el médico, aquí en este caso de medicina del trabajo, que es a donde se les canaliza, determina que a lo mejor pues todavía no estás del todo bien, se puede volver a repetir otro periodo, se puede decir, de incapacidad, que puede ser por otros 6 meses o por otros 2 años. Y estas incapacidades pues pueden ser acumulativas, es decir, te pueden dar 3 veces incapacidad por 2 años, y finalmente a lo mejor sin el médico de medicina de trabajo se da cuenta que ya no eres viable para el trabajo, te dará una incapacidad de manera permanente. Esta incapacidad pues se cobrará dependiendo del monto de cotizaciones que tengas.
Generalmente para poder hacer uso de una incapacidad de manera permanente, sí tiene que tener el trabajador por lo menos 250 semanas de cotización. Ese es un punto bien importante que sepan nuestros amigos, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene, ¿qué te digo?, 6 meses de estar trabajando y desafortunadamente llegan a tener un evento desafortunado dentro del trabajo, llegan a necesitar una pensión a veces temporal o a veces permanente, y si tienen pocas semanas de cotización no pueden aspirar a una pensión por incapacidad, ¿no?, permanente, sí, porque tienen pocas semanas de cotización. Ahora, también es importante que sepan nuestros amigos que dentro de la ley del Seguro Social también está un convenio, que es el convenio 194/205, en el cual, por ejemplo, para estos casos en los que desafortunadamente hay una enfermedad grave, ¿no?, e incluso a veces la muerte dentro del centro de trabajo, y el trabajador tenía muy poquitas semanas de cotización y va a necesitar una pensión ya de manera permanente, se puede meter ahora sí que un escrito, una solicitud ante el seguro en donde se requiera una prórroga, ¿no?, en atención a la enfermedad, a la gravedad del asunto. Por ejemplo, pacientes que son determinados con cáncer, con cosas así muy, muy graves, pues en atención a la gravedad del trabajador y que tiene pocas semanas de cotización, se le otorgue este beneficio, ¿no? Haciendo caso omiso de las 250 semanas de cotización, aunque no se reúnan, pero el trabajador acreditando obviamente mediante el dictamen médico que el trabajador requiere de una atención médica permanente y un apoyo económico permanente porque ya no va a poder laborar, pues se puede llegar a adquirirla. Claro, ¿verdad? Y estos de las 250 semanas tienen de alguna forma su fundamento en la vida cotidiana, ¿no? Porque antes lo que ocurría, desgraciadamente lo que ocurría es que cierta persona que sabía que tenía un padecimiento grave, por ejemplo, no sé, el cáncer, no tenía dónde atenderse, no tenía algún tipo de seguridad social, lo que hacía a veces era meterse a un trabajo cualquiera donde sabía que iba a cotizar al IMSS, sabía que tenía cierta enfermedad, inmediatamente pedía los servicios del IMSS, pedía la atención médica del IMSS, pero aunado a eso la pensión por enfermedad. Entonces ahí es donde desgraciadamente muchas personas aprovechaban esta situación, ¿no? Es decir, yo tengo una enfermedad, ya no voy a poder trabajar, yo entiendo de verdad la situación, ¿no? Pero yo no puedo trabajar, bueno, me meto a un trabajo donde sé que estoy cotizando al IMSS, 2-3 semanas pasan, me voy a diagnosticar que en realidad tengo esa enfermedad, y aparte de la atención médica que me iban a otorgar, también tenía el beneficio de la pensión por enfermedad. Estas pensiones por enfermedad por lo regular nada más se pagan al 60% de lo que es el sueldo corriente, es decir, si tú ganas 100 pesos, nada más te van a pagar 60 pesos al día por esa enfermedad. Ahora también me gustaría hablar y diferenciar de lo que es la pensión por riesgo de trabajo. A diferencia de la pensión por enfermedad, la pensión por riesgo de trabajo quiere decir que es un padecimiento, una enfermedad, alguna condición derivada de la función que hacías en el trabajo, o como bien lo mencionabas, en el traslado de tu domicilio al trabajo o del trabajo a tu domicilio. En ese lapso de tiempo comprende todavía lo que es un riesgo de trabajo. Si tenías un accidente de tu domicilio al trabajo o de tu trabajo a tu domicilio, sí va a contar como un riesgo de trabajo. Que es un riesgo de trabajo, entonces todo ese padecimiento derivado de la función que tú realizas en el trabajo. Ahí es un tanto diferente a la pensión por enfermedad. Cuando a ti te diagnostican, esto obviamente debe de ser diagnosticado con peritaje de un médico, un doctor normal, que este padecimiento fue derivado de tu función en el trabajo, te va a otorgar una pensión por riesgo de trabajo, en la cual te va a extender el número de días que él, a consideración de él, necesitas para recuperarte de este riesgo de trabajo, de este padecimiento derivado de tu función. Estos días sí se te van a pagar al 100%. ¿Por qué? Porque es
un derecho, padecimiento, ¿no? sí, es un padecimiento que fue derivado del Trabajo. trabajo. Ahí, a diferencia de lo que mencionaba sobre la pensión, sobre enfermedad, este riesgo de trabajo debe de ser pagado incluso desde el primer día que tú estás laborando. Si tú el día entras a laborar a cierta empresa y el día 1 tienes un accidente de trabajo, te diagnostican el riesgo de trabajo, vas a tener derecho ya a una pensión por el tiempo que tú estés cotizando, que dure la incapacidad, pero tú ya vas a tener el derecho desde el primer día que tú tuviste el riesgo de trabajo, aún así si sea tu primer día de estar laborando. Es la diferencia en lo que es la pensión por enfermedad. Por lo regular, en todos los sistemas sociales de nuestro país contemplan esto, las pensiones por riesgo de trabajo. Y aquí es de esto que mencionas de los tiempos, licenciado, en el que dan este tipo de incapacidad. A mí me parece importante señalar un punto que es interesante, porque a veces los trabajadores, en su necesidad de recibir no nada más el 100%, sino de volverse a sentir útiles en el trabajo, a pesar de que están recibiendo su pensión por enfermedad o por riesgo de trabajo, muchos se animan a volver a regresar al trabajo aún cobrando su pensión y pedir que se les ocupe, ¿no? Y esto pues es algo que sí queremos señalar que no se debe de hacer. Realmente es un riesgo doble en el que la institución de seguridad social ya no les va a proteger en caso de que su enfermedad se agrave o que desafortunadamente lleguen a tener otro accidente dentro del trabajo, ya sea en ese mismo centro de trabajo o en otro centro de trabajo, ya no se los va a cubrir. ¿Por qué? Porque se supone que esta enfermedad, esta incapacidad o esa pensión temporal, como tú bien lo marcabas, pues era para que el trabajador estuviera en casa recuperándose y ocupando su tiempo 100% a recuperarse de su enfermedad, ¿no? Recordemos que estas pensiones temporales, también por enfermedad o por riesgo de trabajo, pues pueden ser por diferente tiempo, ¿no? Ya sea 6 meses, 1 año, 2 años, y todas estas pueden ser acumulativas. ¿Cuál es el beneficio de que sean acumulativas? Primero, que a lo mejor si este tipo de situación se da, por ejemplo, en cualquier momento del tiempo laboral del trabajador, este tiempo que no laboraron no interrumpe su antigüedad, por ejemplo, o sus semanas de cotización, ya que son acumulativas. Si llevas 2 o 3 veces que te dictaminan periodos de 2 años de incapacidad, todo este tiempo va sumando, de manera que siguen aumentando tus semanas de cotización, e incluso va sumando el tiempo que necesitas para poder llegar a la jubilación. Recordemos que hay periodos de tiempo, ¿no?, de servicio, por ejemplo en el ISSSTE, en el que tienes que tener cierto periodo de tiempo de servicio para poder lograr este beneficio. Pues las pensiones temporales no lo interrumpen, todos son acumulativas, pero sí es importante que sí tengan bien presente que cuando tengan la necesidad de hacer uso de una pensión temporal, no volver al trabajo, o sea, no hacer las dos cosas, cobrar y estar laborando, porque en el caso de sufrir una enfermedad o un accidente mayor, la institución de salud no se va a ser responsable de ustedes. Incluso hay multas, tanto para el trabajador como para los empleadores, porque no pueden estar empleando a una persona que debe de estar en su casa recuperándose. Y bueno, cuando derivado del estado de salud del trabajador se dan cuenta que ya no es viable para el trabajo, independientemente de que por riesgo de trabajo hayan cobrado ese 100% de su salario, cuando ya la incapacidad es de manera temporal, cobran únicamente el 35% de sus ingresos. Sí, es correcto. Otra pensión sobre la que es importante hablar es sobre la pensión de viudez. La pensión de viudez tiene el fundamento de que aquella persona que es pareja y que no labora, obviamente está esperanzada en el sustento que la parte que sí trabaja estaba aportando al hogar, ¿no? Cuando una persona que está cotizando a un sistema de seguridad social fallece, ya sea por riesgo de trabajo o aquella que fallece por alguna enfermedad, pero tiene el derecho a una pensión,
la viuda o el viudo tiene el derecho de pedir una pensión en su favor para sustentar los gastos que comúnmente realizaba la persona que falleció. Ese es el fundamento de una pensión por viudez. ¿Quién puede? Los requisitos, tiempos y plazos siempre va a depender del sistema de salud. En el IMSS, ISSSTE, INSFAM, dependiendo del sistema de salud, todo eso depende de cómo lo regule cada ley de cada servicio de seguridad social. Pero en teoría todo esto, cada viuda o viudo tiene el derecho, bajo ciertos requisitos, de recibir una pensión, ¿no? Una pensión en un numerario. Aquí es importante también aclarar y qué bueno que lo comentamos, porque ya no nada más es sobre las esposas o esposos, ¿no? También sí. Incluso sobre concubinos, como tú también, concubinario o concubina, incluso ahora con los matrimonios de personas del mismo sexo igualitarios, también podrían acceder a una pensión de este tipo, siempre y cuando acrediten la vida en común en pareja que tenían sobre la persona que desgraciadamente falleció y que tenía un sistema de seguridad social en el cual venía cotizando constantemente y cumple además con los requisitos que cada ley establece. Claro. Aquí en este tipo de pensión por viudez también me parece importante señalar que hay dos supuestos, licenciado. Sí. Porque la viudez se puede dar cuando el trabajador está laborando o bien cuando ya es pensionado, sí. ¿no? Entonces ahí estamos en dos situaciones diferentes. Hay que señalar que si se da la viudez cuando el trabajador todavía es trabajador, sí. Vaga la redundancia, solamente la viuda, el viudo tendrá el derecho al 30% del salario que percibía el trabajador. Y en el segundo caso, por ejemplo, cuando el fallecido ya tenía los 60 años y ya era pensionado, ya era jubilado, obviamente de la pensión que recibía este trabajador, el viudo, viuda o bien hijo, hija, recibirán el 90% de lo que recibía, de la pensión que recibía el trabajador. Aquí cabe aclarar que se disminuirá de ese 90% un 15%, porque si bien recordamos, cuando el trabajador se pensiona, le hacen una aportación, un extra, una cantidad extra que es el 15% por ese seguro que tenía, que iba cotizando por viudez. Entonces, como ese beneficio ya lo recibía en algún momento el trabajador, cuando pasa a cobrarlo el viudo o viuda, se le descuenta ese 15%. Es correcto. Sí. Muy bien. También pasa con lo mismo con la pensión por orfandad, ¿no? Orfandad de los el fundamento es el mismo. Claro. Es el mismo, aquella persona que laboraba y que tenía dependientes de sus descendientes, por lo regular hijos, estos tienen el derecho a cobrar una pensión de la misma forma. Si el trabajador venía cotizando o estaba en la edad laboral y tenía cierto número de cotizaciones, es el mismo número, 250 número semanas de estar cotizando, sí. Ya sus descendientes, a partir de ese momento, si llegara a fallecer en esa edad todavía laboral, cuando estuviera laborando, ya tienen el derecho de recibir una pensión por orfandad hasta los 18 años. O bien los 25 cuando comprueben que están estudiando. Ajá. Todavía. Es la misma dinámica que cuando las pensiones de alimentos. Y también si eventualmente una persona que ya estaba jubilado y estaba recibiendo una pensión por jubilación y tiene todavía hijos menores de 18 años, tienen este derecho también de recibir una pensión por orfandad. Sí, fíjate que incluso, licenciado, hay ciertos tipos de pensiones en las que los hijos ya son mayores de edad, pero dependían económicamente de los padres por una situación de discapacidad. En estos casos, pues se les categoriza o se les
tienen un rango en el que se les toma en cuenta como si fueran menores de edad o como si fueran todavía dependientes económicos de los padres. Entonces aplica también para estos hijos huérfanos que, aunque son mayores de edad, están con alguna limitación física o mental, también se les puede tomar en cuenta en este tipo de pensión por orfandad. Y me parece importante también que sepan nuestros amigos los tipos de requisitos que se necesitan para poder acceder a este tipo de pensión. Y primeramente pues es asistir a su clínica que les corresponde con los documentos necesarios. Por ejemplo, cuando ya ha sido el trabajador ya había sido pensionado y pues fallece, para poder llevar a cabo esta pensión por viudez o orfandad, por ejemplo, se necesita el dictamen médico, el dictamen de pensión que recibió en algún momento cuando se jubiló. Se necesita también el acta de defunción, ¿no? Obviamente, y los documentos que acrediten que pues obviamente estabas casado con esa persona, que eras hijo de esa persona, y los documentos obviamente de la persona que está solicitando ese beneficio. Por ejemplo, si es una esposa, pues además del acta de matrimonio, su CUR, su INE, su RFC incluso, aparte del acta de matrimonio, y les piden también un número de cuenta en donde se les depositará el beneficio, ¿no? Sí, es correcto. Hay otro tipo de pensión, el tipo de pensión por cesantía y vejez. Uh-huh. No es lo mismo esta pensión que la jubilación, que una pensión por jubilación. Una pensión por cesantía o vejez, por lo regular es aquella persona que sin tener derecho a una jubilación, sin tener derecho a una pensión por jubilación, llegó a cierta edad en la cual ya no es una edad laboral. Uh-huh. Llegamos a cierta edad en que, a pesar de que todavía tenemos las ganas, el ánimo de y seguir todo, siendo productivos, desgraciadamente las empresas ya no te están contratando. Así por todas sus políticas, etcétera. Uh-huh. Entonces hay un sistema en el cual te pueden pensionar, uh-huh, bajo ciertos porcentajes, ¿no? Claro. Sí, como bien mencionas, este derecho, licenciado, primeramente pues está protegido desde la Constitución, sí, ¿no? Sabemos que en el artículo 4 de nuestra Constitución nos menciona que todos los trabajadores tienen derecho a la salud, a la protección de ella, y obviamente también de ahí se deriva la Ley Federal del Trabajo, que le da toda la protección necesaria a los trabajadores, también a los patrones, y obviamente también la ley, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, que tiene sus apartados y sus cláusulas específicas para cada organismo. Y eso es importante porque, por ejemplo, para la ley del IMSS, pues sí, es indispensable contar con los 60 años de edad, ¿no?, para poderse jubilar, a diferencia de la del ISSSTE, que pues más que por la edad se van por los años de servicio, ¿no? Los años de servicio. Entonces, pues, para poder adquirir una pensión por jubilación de cesantía y vejez, sí se necesita, por ejemplo, en la ley del IMSS, los 60 años necesariamente. Y pues van a obtener el beneficio los que hayan empezado a cotizar con la ley de 1973, pues el beneficio, por ejemplo, en los 60 años, un 75% del promedio del último año de salario que contaban, que disfrutaban, ¿no? Eso es si se jubilan por vejez a los 60 años. Sí. Pero va incrementando año con año. Por ejemplo, si se jubilan a los 61 años, pues incrementa un 5%, ya se pueden jubilar con un 80% de su salario promedio. Si se jubilan a los 62 es un 85%, a los 63 90%, a los 64 años es un 95%, y a los 64 años 6 meses y un día ya es al 100% del promedio de su último año de ingresos en su vida laboral. Sí, es importante todo esto saberlo. Ahorita me gustaría
abundar un poquito más sobre lo que hablábamos en un primer momento, sobre la diferencia de lo que es la ley de 1973 y todas las personas que están cotizando posterior a la derogación de esta ley. Porque desgraciadamente, afortunadamente, como tú bien lo mencionabas, ya las personas que empiezan a jubilarse con la ley de 1997, el sistema de Afores se le conoce, ya empiezan a jubilarse. Sí. ¿Cómo funciona esto? Ya antes, con la ley de 1973, todas las pensiones eran pagadas por el gobierno federal. El gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o a través del ISSSTE, pagaban las pensiones de todas esas personas que, llegando a cierta edad y cumpliendo ciertos requisitos, tenían el derecho a una pensión, a una pensión por jubilación. Esos recursos venían directamente del gobierno federal. Cierto momento fue ya insuficiente todos esos recursos, ya no era viable, ya no alcanzaban estos recursos, ya no era sostenible. Por eso es que se cambió a la ley de 1997 en el sistema de Afores. Ahora los recursos con los que tú te vas a pensionar, si tú estás cotizando ya con la ley de 1997, que es, yo me atrevo a decir que la gran mayoría de la población laboral ahorita está actual está cotizando bajo este sistema. Todos estos recursos con los que tú te vas a jubilar son recursos propios y aportaciones del empleador. Sí. Esto se va a un fondo de ahorro, sí, a las Afores. Son instituciones financieras que lo que hacen es administrar estos recursos que tú estás aportando voluntariamente a través del descuento de nómina y que tu patrón está aportando también. Se van a una cuenta que se le conoce cuenta individual en alguna administradora. Es importante que también señalar que debes de conocer dónde está tu Afore. Es una institución bancaria que por lo regular tiene convenios ya sea con la empresa donde estás laborando o con donde te están pagando la nómina. Esta cuenta individual van a ingresar todos los recursos que tú estés aportando. Y la empresa, la institución bancaria, lo que va a hacer es administrar esos recursos. Esos recursos no se los va a gastar la institución, lo único que hacen las instituciones es administrarlo para que los rendimientos, el dinero, lo utilizan ellos para hacer inversiones y van incrementando cierto porcentaje anual. Entonces va creciendo tu cuenta individual. Al final de tu vida laboral, por lo regular ahorita son los 65 años, establece la ley del Seguro Social, ya no te vas a jubilar con el último sueldo que tengas, ya te vas a jubilar hay dos formas. Todo lo que juntaste en esta cuenta individual de tu Afore lo vas a poner, retirar, pero no lo vas a tener en tu poder, no lo vas a retirar y se lo vas a entregar tal vez a una aseguradora, que ella va a hacer, lo que va a hacer es, te va a hacer un estimado de cuánto es tu promedio de vida todavía y te va a hacer una aportación vitalicia como una pensión, una aportación vitalicia hasta que desgraciadamente la persona fallezca y así va a ser. O vas a tener la opción de que la misma Afore te haga también una valoración de cuánto es que tú vas todavía tienes la expectativa de vida, y te va a dividir el total sobre los meses que todavía a consideración. Posiblemente vivas, ¿verdad? Sí, aquí hay una ventaja y una desventaja. En el sistema del seguro, lo que va a pasar es, vas a tener una renta vitalicia, una pensión vitalicia, pero va a ser menor al sistema si tú optas por el sistema del Afore. El sistema del Afore lo que va a hacer es, te van a dar mayores recursos, pero cuando se agoten los recursos de tu Afore ya no vas a tener de dónde escoger. Esa es en realidad, a grandes rasgos, cómo funciona el sistema de Afores en México. Por eso la importancia de que nosotros estemos aportando constantemente, no solamente con el descuento que te hacen en vía nómina para tu Afore, que nosotros voluntariamente aportemos un poquito más a esta cuenta para que esta cuenta vaya creciendo.
eventualmente y tengas mayores recursos para tu jubilación. Porque si bien, como bien lo mencionabas, hay estudios que dicen que en 20 años más de la mitad de la población mexicana va a estar en edad adulta y los jóvenes va a haber menos jóvenes en el campo laboral. Estos jóvenes no van a resistir la forma en que en cómo van a sostener todo el sistema de pensiones y de seguridad social que eventualmente nosotros tendríamos que necesitar. Por eso es importante que analicemos, que nos pongamos a ahorrar desde este momento a través del sistema de Afores. Yo sé que hay todavía mucha resistencia de la población, incluso escepticismo, ¿no? De que sí estoy aportando, pero nunca veo mi dinero, no sé dónde está mi dinero. Hay mucho incluso desconocimiento de las personas a veces de dónde está su Afore. Por eso es importante que sí tomen nota y que empiecen a contemplar primero dónde está tu Afore, si tu Afore te está pagando buenos rendimientos. Tú tienes el derecho de cambiarte a la Afore que más te convenga, obviamente siempre con alguna asesoría adecuada para trasladar tu Afore a donde más te convenga, porque sí es importante que echemos un vistazo a ese tipo de cosas ahorita. Y muy importante el tener un verdadero conocimiento de todas las oportunidades que el Afore implica. Ha habido también reformas en ese sentido, de manera que la persona trate de tener un poco más de confianza e iniciativa para poder invertir en su Afore, porque pues es la única manera en la que realmente van a poder percibir una pensión más o menos digna, ¿no? Porque en cualquiera de los dos casos que mencionabas, licenciado, ya sea que les den todo su dinero en una sola cuenta, que se lo dividan en mensualidades, en cualquiera de los dos casos va a ser sola y únicamente por las aportaciones que el trabajador haya hecho mediante su fondo de ahorro. No hay más. Sí, exactamente. O sea, es cruel, la verdad es crudo, pero es realista, y más vale conocerlo y pensar en qué vamos a vivir cuando seamos adultos mayores, ¿no? Claro, porque es un problema. Porque es algo que realmente muchas personas vamos a tener una expectativa de vida mucho mayor a la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Los avances en la ciencia médica, en la asistencia de salud, están logrando que la población tenga una mayor calidad de vida, por lo menos a nivel de salud, y estemos ya en generaciones que superan los 80 años de vida. Entonces, si ya no eres productivo a partir de los 55, 60, ¿de qué vas a vivir esos últimos años de tu vida? Entonces es importante sí tener un conocimiento, por ejemplo, en este sentido de las Afores, cuántos tipos de Afores hay, cuántas veces te puedes cambiar de Afore, incluso qué rendimientos te da cada una de esas instituciones bancarias. Para ello hay una línea que pueden ustedes consultar que se llama Afore Móvil. Entonces ahí ingresas tus datos, te piden pues obviamente tu nombre, CURP, dónde trabajas, cuánta antigüedad tienes, todos tus datos, tu número de seguridad social, y sale una estadística, ¿no? de cuántas aportaciones tienes, cuánto podrías tener si tú incrementas, haces un ahorro voluntario de un tanto %. Entonces este Afore Móvil es como una proyección, ¿no? Sí. que te muestra realmente cuáles son los posibles panoramas. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, por lo menos de mi parte, licenciado, sí quisiera hacer un llamado a todos nuestros seguidores, todos nuestros amigos que nos dan el privilegio de su atención, como todos los martes, a que sí hagan este tipo de aportaciones voluntarias, porque pues realmente necesitamos tener una seguridad de que vamos a llegar al disfrute de esa tercera edad de una manera pues más digna, ¿no? Que realmente tengamos por lo menos un recurso que nos dé la posibilidad de vivir por lo menos como estábamos acostumbrados en una juventud, ¿no? Sabemos que cuando llega esa tercera edad, pues a veces se tienen incluso más gastos que cuando estás en edad productiva, porque pues ya hay gastos médicos, por ejemplo, se necesita a lo mejor de un cuidador o de una alimentación especial, en fin, realmente las necesidades básicas se incrementan, entonces es necesario
el tener una conciencia real de que no es seguro que podamos depender de los hijos, por ejemplo. Claro. Hay muchas personas que ni siquiera hijos quisieron tener, y aunque los hayan tenido, no es seguro de que pueda una persona depender ni de sus hermanos, ni familiares, ni de los hijos, ni de nadie. O sea, y del gobierno pues tampoco es seguro, la verdad. Las pensiones que dan de manera asistencial, como lo mencionábamos en un inicio, eso pues depende de los recursos que el país tenga, y si el país no tiene recursos, pues fácilmente pueden decir, si ahorita te damos 6 pesos de pensión, pues ahorita no hay recursos, te vamos a dar 1 peso, ¿no? Porque ya son tantos adultos mayores, y a ver qué vas a hacer con eso, ¿no? O no te damos nada. O nada, porque realmente no hay nada que los obligue. Es correcto. No hay nada que los obligue. Realmente lo único que vamos a tener es lo que nosotros hagamos por nosotros mismos mediante un ahorro en el fondo de ahorro voluntario. No hay de otra, sobre todo para los jóvenes. Todavía las generaciones que tuvimos la fortuna de empezar a cotizar con la ley del 73, pues hay un poquito de mayor expectativa de poder lograr una pensión un poco más digna. Pero las nuevas generaciones, todos los que empezaron a laborar después de 1997, por favor, empiecen a ahorrar en su fondo de ahorro de retiro, métanse a investigar cuál Afore les da más rendimiento, cuántas veces se pueden cambiar de Afore, y todos los requisitos que se necesitan tener para poder hacer realidad una pensión digna. Es correcto, licenciada. Siempre hemos dicho, bueno, al menos de lo personal, siempre he dicho que en nuestro país falta mucho la cultura financiera, y una de las partes de esta cultura financiera es el ahorro. Y qué mejor que el ahorro para la vejez, ¿no? Siempre es importante. Nosotros ya sabemos que muchos de nosotros vivimos al día, que no nos preocupamos, que no lo vamos a necesitar, que ya después. En realidad sí es importante que le echemos un ojo a esta problemática desde ahorita, desde este momento, para saber en realidad qué expectativa nos puede esperar sobre el sistema, sobre las formas en que nosotros podemos gozar de una vejez digna, ¿no? Nosotros como son personas que todavía estamos en el campo laboral, que todavía tenemos la oportunidad de estar ahorrando. Acérquense, investiguen dónde está su Afore, qué rendimientos les están dando, dónde está su Afore, que es lo importante, claro, ¿no? Sí. Y qué alternativas podrían tener para incrementar esas aportaciones. No les tengan miedo, porque también hay una parte de la población que se resiste a estar ahorrando porque no saben qué está pasando con nuestros recursos. Los recursos obviamente son tuyos, no se van a desaparecer, no tienen por qué desaparecer, están amparados por la ley, y siempre es importante echar un vistazo desde ahorita a eso. Pues bien importante tema, licenciado. Yo tuve mucho gusto de haber podido desarrollarlo para ustedes, amigos, y ya saben que como siempre estamos a sus órdenes en Nacional Barra de Abogados Lex para cualquier duda que tengan, alguna asesoría con respecto, pues por ejemplo en este tema de las pensiones por viudez, por orfandad, por ascendientes de los padres, por los riesgos de trabajo, las enfermedades, cualquier tipo de situación laboral, pues estamos para servirles. Ya saben que mencionando que son nuestros seguidores aquí de Radio Mix Valle, pues la asesoría no tendrá ningún costo, y tenemos varios teléfonos a su disposición. Les agradecemos de antemano las llamadas y los saludos hechos durante el programa, y pues para poder tener alguna asesoría, algún contacto con nosotros, les damos los números telefónicos en el despacho. Es el 55 72 51 82 14, el teléfono personal es 55 25 6601, y al 55 22 33 6305. Para servirles con mucho gusto. Y pues por nuestra parte ha sido todo en este programa. Nos despedimos agradeciéndoles su presencia y solicitándoles no se pierdan el próximo programa. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego. Bye.